Bueno, avanzamos en un nuevo episodio de la serie 52 días de Good News. En esta oportunidad vamos a reflexionar el Evangelio del domingo 30 de junio de este año 2024. El sacerdote nos explicaba en misa que corresponde al 13º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio es largo, es San Marcos, y es un Evangelio que en sí mismo encierra como dos momentos importantes en la vida de Jesús en cuanto a milagros, en cuanto a prodigios. No quitar nunca el rostro o la mirada de ese Dios que hace cosas que nosotros no podemos explicar, que la razón no tiene espacio ni tiene por qué entender, pero que es una realidad. Justamente hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43, primero hay una narrativa de un Jesús al quien se le acerca un hombre llamado Jairo a pedirle compasión, entendiendo las limitaciones de ese tiempo. No es lo mismo cuando uno va al médico a pedirle ayuda para un ser querido que uno ama y que sencillamente está sufriendo por alguna enfermedad conocida o desconocida. En este tiempo donde quizás no prelaba tanto la ciencia, el conocimiento, sino también mucho más aquello que no se podía explicar o entender, pues este hombre le suplica a Jesús insistentemente. Primero le indica que su hija está muriendo y le dice que si él pone sus manos sobre ella se salvará. Jesús emprende camino atendiendo al llamado, y es en el camino donde ocurre otro milagro, que es el de la mujer hemorroísa, esta mujer que tenía muchos años con una hemorragia, dice 12 años con una hemorragia que no le paraba. Y me imagino, y además dice el texto que se había gastado toda su fortuna en tratando de conseguir una solución, un mal, y no mejoraba, más bien empeoraba. Algo que me llama mucho la atención de esta parte es que, voy a decirlo en estos términos, no sé si es lo correcto, ¿no? A Dios se le pueden sacar milagros aún sin que Él directamente lo diga que sí. Y pareciera que esa kriptonita o no kriptonita, porque la kriptonita debilita en el término del superhéroe Superman, ¿no? Pero ese botoncito, esa ancla que como que activa ese chorro de gracia y de bendiciones que viene de Dios, no es otro sino la fe en Él. Y cuando digo fe en Él, no solamente me refiero a Jesús. En esto siempre vengo insistiéndolo un tiempo para acá. Nuestra fe es verdad que tiene a Cristo como centro, que Él es nuestro Salvador, eso no cabe duda. Pero Dios también es el Padre y el Espíritu Santo. Entonces esa fe en Él, en esa Trinidad Santa, es lo que hace que puedan salir prodigios, aun cuando, como dice Jesús, Él dice que Él le sacaron algo. Yo me imaginaba una persona que va caminando por la calle y siente que le sacan la cartera y no sabe quién fue que se la sacó y se la roban, ¿no? Jesús sabe, siente, dice el texto, que hay un poder sanador que sale de Él, y Él busca, pregunta quién ha sido. No es porque Él no supiera, ojo, a mí me queda esto claro desde el momento en que Él le dice a Natanael, que es Bartolomé, en aquel evangelio donde Él le dice: desde el momento en que yo te vi hablándome, orando debajo de aquella higuera, ya yo te conocía. Y Natanael se queda sorprendido y dice: wow, este es un profeta, ¿no? Eres realmente un profeta, eres el Mesías. Entonces no es porque Jesús no supiera quién era, es porque Él quería que esa persona que había hecho esto de una manera azarosa, logré tocarle el manto y me curé, no se fuera sin el reconocimiento y sin la mirada de ese Dios que le había curado. Es bonito verlo en esta perspectiva, porque esta mujer con mucho miedo se siente descubierta, lo cual quiere decir que quizás ella no tenía ninguna intención de hacerse conciencia ante Dios, sino solamente traer un milagro, de obtener un bien de Dios, pero sin obtener su mirada, su conciencia, o sobre todo nosotros hacernos conscientes de su presencia. Eso explica por qué a veces muchos milagros se pueden dilatar en nuestras vidas, no porque Dios nos guste vernos sufrir o porque Dios no pueda hacer esos milagros. Hay enfermedades que yo particularmente estoy convencido que tienen propósitos en nuestras vidas y que su fin es que nos lleven a la muerte, pero a la salvación. De eso a mí no me cabe duda. Pero no es el tema, no es este el caso.
sino que hay personas que a veces buscan a Jesús para un favor, pero en el fondo no hay un propósito de conversión, de vida sacramental, de un acercamiento a la fe, de mejorar nuestras vidas. Entonces, claro, queda el milagro, que después se lo podemos atribuir hasta a una mata, hasta a una planta, a un brebaje o a un brujo, y no se lo atribuimos a quien se le tiene que atribuir. Y es allí entonces donde Jesús la hace estar frente a él y con compasión le dice y nos deja como una enseñanza, le dice a esta mujer: hija, tu fe te ha salvado, tu fe. El antídoto de muchas de las cosas es la fe, y la fe va casada, va unida a la palabra abandono a Dios. Es confiar en Dios, no es siempre obtener lo que nosotros queremos obtener de Dios. La fe es abandonarnos a su manera de pensar, a su manera de planificar, a su manera de guiar nuestras vidas. Y la gran mayoría de las veces, como también lo dice en el libro de Isaías, no son nuestras maneras de pensar ni son nuestros caminos. Él ve más allá de lo que nosotros en nuestra visión corta, miope, podemos llegar a ver. Dios ve más allá y sabe lo que realmente nos conviene. Ya en la otra mitad ocurre este gran prodigio que dilata a Jesús, le impide llegar más rápido a donde la hija de Jairo, y es ahí donde viene otra consecuencia, ¿no? Ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Allí uno pudiera decir, fíjense ustedes cómo a veces uno puede interpretar, bueno, por quedarme haciendo un bien, el bien que en realidad quería hacer no lo hice. Jesús, por quedarse con esta mujer aquí, que si el milagro, que si la hemorragia, pues como que llegó tarde a donde la hija de Jairo. Pero Jesús le dijo: no tengan miedo, porque esa niña no está muerta, esa niña duerme. Ya lo demás ustedes lo saben. Le dice la muchacha Talita cum, que significa a ti me dirijo, levántate, ¿ok? Y esa niña vuelve a la vida, además con hambre, y pide que le den de comer. Esta otra parte la quiero dirigir a las personas que constantemente nos están desmotivando. Ya no molestes al maestro, ya no molestes, ya no fastidies, porque tus ideas no me interesan, porque lo que tú quieres hacer no entra acá, o porque ese bien pues no tiene espacio en esta parroquia, en esta comunidad, en esta institución, donde sea que hagas vida. Jesús nos enseña a confiar y a que Él sea la fuente de todas nuestras inspiraciones también, con esta otra enseñanza. Al final fueron 2 milagros, decía el sacerdote en la misa de hoy, uno para una mujer, otro para un hombre, y ambos con final felices. Esa niña volvió a morir, y esa mujer hemorroísa también murió, pero tuvieron en sus vidas la presencia de ese Dios que no solamente es creador, sino también sanador. Y es allí, no me voy a extender más de los 10 minutos, que quiero invitarles a que busquen la primera lectura y la segunda lectura de la misa de hoy. La primera está tomada del libro de la sabiduría, muy bonito, como Dios explica, o allí la sabiduría explica que Dios no creó nada malo, Dios no creó la muerte, Dios no creó la imperfección. Eso es producto de la envidia del diablo y de nuestra escucha ante ese llamado de él, ¿no? Y luego en Corintios, qué bonito habla sobre lo que sería el ideal de que el que tiene más, pues le dé al que tiene menos, ayuda al que tiene menos, y así el que tiene más nunca tendrá en exceso, el que tiene menos nunca le faltará. Esa lectura de Corintios también engrana con esto, porque al final Dios nos acorrala, en el buen sentido de la palabra, nos cubre en todas nuestras áreas, nos dice: no hay un tema en la vida que yo no pueda responder, que no pueda acompañar, no hay nada en la vida a lo cual Dios no tenga un espacio de orientación. Y eso también nos deja una gran enseñanza. Esa es la experiencia de este domingo que les quería compartir y motivarles a ir a misa, motivarles a dejar la ridiculez de pensar de que a ustedes no hace falta ir a misa para creer en Dios. Eso es una ridiculez. Dios necesita, o el ser humano necesita experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios, cristianamente hablando, es sacramental, es contemplativa, es de adoración eucarística. Si no, estamos de verdad caminando a medias. Ánimo, ánimo, no es una crítica, es algo que te invita a ser mejor cada día en tu fe, en la vivencia de tu fe. Que Dios te bendiga, nos vemos en la oración.